En este video vamos a revisar a los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es una trayectoria o bien una ruta cerrada por la cual circula una corriente eléctrica. Y los elementos básicos que componen a un circuito eléctrico son un generador, así como una pila, un hilo conductor, por ejemplo, un hilo de cobre, y un receptor, ya sea una resistencia o bien un condensador. Los circuitos se clasifican según la conexión de sus componentes. Podemos tener circuitos conectados en serie, circuitos en paralelo o bien la combinación de ambos, denominados circuitos mixtos. Comencemos con los circuitos de resistencias. Recuerda muy bien que una resistencia será un componente eléctrico que consume corriente eléctrica. Es decir, son aquellos componentes capaces de transformar parte de esa energía eléctrica en energía calorífica, por ejemplo en una plancha. Y la capacidad de la resistencia se rige bajo la ley de Ohm, ya que la resistencia siempre va a ser constante, sea cual sea la intensidad de corriente que atraviese el circuito o bien el voltaje que se encuentra en los extremos del circuito. Comenzaremos revisando los circuitos de resistencias conectados en serie. Este tipo de circuitos se caracterizan porque la corriente eléctrica seguirá solamente una trayectoria, o bien, en este circuito las resistencias se conectan una después de la otra. Las principales características de este circuito son las siguientes. La primera es que en este tipo de circuitos no importará la posición en donde se coloque el interruptor, ya que se ponga donde se ponga, la función de este será abrir el circuito y cortar el paso de la corriente. De igual manera, sus componentes no son independientes. Esto quiere decir que se van a encender o apagar todos los componentes al mismo tiempo. No podremos encenderlos o apagarlos de manera independiente. La tercera característica es que cuando conectamos muchos focos en serie, estamos aumentando la resistencia del mismo, es decir, a los electrones les va a costar más trabajo el poder circular, y por lo tanto, la intensidad de la corriente eléctrica será menor, y así, al conectar muchos focos en serie, estos van a presentar menos brillo. La cuarta y última característica es que cuando uno de los componentes de este circuito se funde o bien si se desconecta, el resto de los componentes va a dejar de funcionar ya que el circuito va a estar abierto y así ya no va a poder circular la corriente eléctrica. Recuerda bien que en este circuito los componentes no son independientes, es decir, todos los focos prenden o bien ninguno prende. Una vez revisadas las características, revisemos ahora las propiedades de estos circuitos. La primera propiedad es que el voltaje total del circuito es igual a la suma de los voltajes de todos los elementos individuales, y esta quedará definida por la siguiente expresión matemática. La segunda propiedad es que la corriente eléctrica será la misma en cualquier punto del circuito, y esto se da debido a que la corriente no se divide en ninguna ramificación, ya que en este tipo de circuito no existen ramificaciones, solo existe una sola trayectoria en la cual se propaga la corriente eléctrica. Por lo tanto, la misma corriente eléctrica atravesará a todos y cada uno de los elementos conectados al circuito. Por último, tenemos la tercera propiedad. Con respecto a las resistencias, esta será igual a la suma de todas y cada una de las resistencias que compongan al circuito. Por lo tanto, entre más resistencias se tengan en el circuito, mayor será la resistencia total y por ende, menor será la corriente eléctrica que circule a través de él. Y así tendremos que la resistencia total del circuito será mayor que cada una de las resistencias que lo componen. Algunos ejemplos de circuitos en serie corresponden a aquellos que se encuentran en las luces de Navidad o bien al conectar varias pilas en una linterna. Por otro lado, también tendremos a los circuitos en paralelo. Estos se caracterizan porque la corriente eléctrica podrá viajar en distintas trayectorias. Es decir, la corriente eléctrica se va a distribuir en distintas ramificaciones a través del circuito, además de que las resistencias serán paralelas unas de otras. Las principales características de los circuitos en paralelo son las siguientes. La primera característica es que, en este tipo de circuitos, los componentes sí van a ser independientes, a diferencia del circuito en serie, en donde conectábamos los componentes en serie, todos prendían o todos se apagaban, pero en este tipo de circuito se pueden encender o apagar los componentes de manera independiente. De igual manera, cuando se conectan los componentes de este modo, no va a aumentar la resistencia del circuito. Por lo tanto, la intensidad de la corriente eléctrica que circula por cada componente no cambiará.
Recuerda que cuando estos se conectan en serie, la resistencia aumenta, por lo tanto disminuye la intensidad de la corriente eléctrica y así alumbraban menos. Por lo tanto, en este tipo de circuito, el brillo se va a mantener constante. El problema que presentan este tipo de circuitos es que la pila se gasta más que en un circuito en serie, debido a que se tiene que mantener la corriente eléctrica de manera constante en cada uno de los componentes. Por último, tenemos que cuando un componente se funde o bien cuando se desconecta, el resto de los componentes seguirá funcionando. Por lo tanto, las propiedades de este circuito son las siguientes. La primera es que el voltaje total del circuito no se divide, es decir, permanece constante en cada una de las resistencias. Esto quiere decir que todos los componentes que lo conforman estarán sometidos a la misma tensión. La segunda propiedad es que la corriente eléctrica se divide cuando atraviesa a los nodos del circuito. Por lo tanto, la corriente total del circuito será igual a la suma de todas las corrientes de bifurcación. Y la tercera propiedad es que, con respecto a las resistencias, tendremos que el inverso de la resistencia total del circuito será igual a la suma de los inversos de todas las resistencias. Y esto quedará expresado por la siguiente expresión algebraica. Esto quiere decir que, entre más resistencias estén conectadas al circuito, más pequeña será la resistencia total del sistema. Es decir, si la resistencia disminuye, entonces la corriente eléctrica será mayor. De igual manera, acuérdate muy bien que siempre que tengamos un circuito en paralelo que esté formado por dos resistencias, podrás utilizar la siguiente expresión, en donde, para obtener el valor de la resistencia total, tendremos que multiplicar las dos resistencias y el resultado dividirlo entre la suma de estas dos resistencias, es decir, tendremos el producto entre la suma. Por lo tanto, podemos concluir que la resistencia total del circuito será menor que cada una de las resistencias por separado. Este tipo de circuitos tiene gran cantidad de aplicaciones domésticas, por ejemplo en una lavadora. O bien, los sistemas de iluminación en las casas también se van a encontrar conectados en paralelo. Por último, tendremos a los circuitos mixtos. Estos se caracterizan porque son aquellos en los que se combinan conexiones en serie y en paralelo. En este tipo de circuitos, no todos los focos van a alumbrar igual. En este caso, aquellos focos que se encuentren en serie serán aquellos que más alumbren, ya que por ellos circula toda la corriente eléctrica, mientras que cuando se llega a la bifurcación, la corriente eléctrica se divide en dos. Por lo tanto, una parte de la corriente pasará por un foco y la otra por el otro. Entonces, podríamos concluir que los focos que se encuentran en paralelo brillarán menos que aquellos que se encuentran en serie. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.